Ya, entonces vamos con la guía números o la ayudantía de preparación para el certamen uno. En su certamen les va a aparecer algo muy parecido a esto, ¿ya? Probablemente sea, sí, algo así, ¿ya? Muy probablemente sea muy igual a esto. Les va a salir un programa, ¿ya? Con todas sus variables declaradas, etcétera, y les va a salir al lado un espacio, ¿ya? Una matriz, por así decirlo, con una tabla, donde van a estar arriba el nombre de las variables y va a haber una serie de filas, ¿ya? Acá es importante también que tengan en cuenta que siempre se les va a decir que existe la cantidad suficiente de filas, ¿ya? Sería muy raro de que ustedes ocupen todas las filas, ¿ya? Así que ojo con eso, si es que ustedes ocupan todas, éntrense a preocupar. Y si es que ocupan muy pocas, también. Si es que ocupan la mitad, un poquito más y les sobran, no hay problema. Muy probablemente hicieron el ejercicio bien, ¿ya? Ahora, si están segurísimos y ocuparon todas las filas, también está bien, ¿ya? Pero para que tengan ojo. Entonces va a ser de esta forma y va a salir el programa acá. Entonces nosotros vamos a ir viendo acá el programa y voy a ir yo completando las variables. Entonces, para que tengan en cuenta, ¿ya? Un ruteo va a ser, o para qué se ocupa, es para ir viendo cómo van cambiando las variables a medida que el programa va avanzando, ¿ya? Recuerden que los programas en Python siempre se leen desde arriba hacia abajo, ¿ya? De forma secuencial. Entonces vamos a partir con esto, después con esto, y acá nos quedamos en un ciclo while, donde nos vamos a dar vuelta hasta que se deje de cumplir la condición. Y en los condicionales vamos a entrar si es que la condición se cumple o no, ¿ya? Para que tengan eso en cuenta. Listo, entonces, ¿qué va a haber en un, en un ruteo? Va a existir siempre y se va a registrar siempre cuando una variable cambia, ¿ya? Se registra cuando una variable cambia. Si es que hay un print, el print no es un cambio de variable, por lo tanto, no se registra, ¿ya? Tengan ojo con eso, se registra únicamente los cambios de variable. Entonces vamos a partir. Fíjense que acá vamos a partir, como dije anteriormente, desde arriba hacia abajo y partimos con la variable a. Entonces, la variable a va a ser un número, ya fíjense que acá yo puedo distinguir de inmediato que es un número porque no tiene comillas, ya si es que esto tuviese comillas, yo podría decir, ah, eso no es el número 943, sino que es el string 943, pero en este caso no tiene nada, así que es únicamente el número. Entonces vamos, 943, y lo registro, fíjense, acá lo registro, ¿ya? Listo, tengo la primera. Después voy a pasar a la segunda, flag, ya la variable flag, ahora va a ser true. ¿Y dónde lo registro? ¿Lo registro acá al lado? No, lo registro una hacia abajo, ¿ya? Por cada fila va a haber únicamente un cambio de variable. Ya cuando ustedes cambien, cuando actualicen un dato, se pegan un salto de fila, ¿ya? Un salto de fila. Por lo tanto, el true va acá. Y va tal cual. Recuerden que el true es un valor booleano y no es un string ni es un número, ¿ya? Cualquier cosa, cualquier duda, por favor, interrúmpanme, levanten la mano si quieren, hablen encima mío, me preguntan. Ya si se pierden, por favor, paremos todo y empezamos de nuevo. Listo. Después seguimos en el programa. Voy a ir marcando aquí, después vamos acá. Listo. Le voy a ir poniendo ticket. Vamos con ese, estamos listos con ese. Ahora tenemos que registrar n. N es igual a 0. Por lo tanto, cambio de fila, n igual 0. Listo. Pasamos con el N, vamos con el V, vamos con el V acá, perdón, el V aquí, 0 también, y después nos queda el C, ¿ya? Entonces yo con eso ya nos damos cuenta de que cada vez que una variable cambie, nosotros hacemos un salto de línea, ¿ya? Por favor, métanse eso en la cabeza. Cada vez que ya una variable, no un print, ni otra cosa, una variable cambie, usted hace un salto de línea. Listo, ahora entramos al flag. Fíjense que acá yo solamente tengo que ver cuál es el valor del flag, ¿ya? Mientras esto sea verdadero, ¿ya? Mientras el flag esté en true, entonces yo voy y voy a ver el flag. Ok, el flag está en true, por lo tanto, entro al ciclo. Y acá en el ciclo, ¿qué hago? D va a ser igual a módulo 10. Fíjense que son módulos. Entonces me están diciendo, la variable D, que está acá, ya va a ser igual a módulo 10. Entonces yo solo tengo que registrar aquí. ¿Y cómo hago A módulo 10? Lo voy a hacer por acá. A, yo sé que es el 943. 943. Por lo tanto, le tengo que hacer módulo 10. Y recuerden que cuando uno hace módulo 10, uno en estricto rigor, ¿qué está haciendo? Está haciendo la división entera, ya, y se está quedando con el resto. Pero
en simples palabras, al hacer módulo 10, lo único que estoy haciendo es sacar el último valor, ¿ya? ¿Por qué? Porque fíjense, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy haciendo 943 división entera 10, ya que es hacer la división con el 10 y quedarse solo con la parte entera. Y de eso me quedo con el resto. Entonces 10 en el 94 cabe 9, ¿ya? 9 por 10, 90. Hago acá la resta, 4, le pongo el 0. El 10 en el 40 cabe 4 veces, 4 por 10, 40. No me va a alcanzar el espacio, lo voy a hacer acá. 40 son 0, bajo el 3, y acá yo le tendría que empezar a poner comas, ¿cierto? Ahí empezaría con el coma, pero no me quedo con eso, yo solamente quiero la parte entera. Por lo tanto, me quedo con el 3, que me quedó horrible ahí. Ahí estaría un 3, ¿ya? Eso es lo que estamos haciendo. En fácil idioma de humano, ya estamos quedándonos únicamente con el último dígito. Por lo tanto, acá A módulo 10 es quedarse con el último dígito de A. ¿Cuál es el último dígito de A? Es el 3. Entonces lo cambio por el 3. Listo. Ahora A lo voy a hacer A división entera 10. ¿Qué hago cuando hago división entera? Le saco el último dígito. ¿Ya? Le saco el último dígito. Por lo tanto, la variable A, fíjense, A va a ser acá. ¿Qué es lo que tengo en A? Tengo el 943. Si lo hago división entera 10, me quedo con el 94. ¿Ya? Le saco el último dígito. Y ahora n, ya la variable n, por acá, ¿qué voy a hacer? N por 10, ¿cuánto es n? N es 0, por lo tanto 0 por 10 0, más d, ¿cuánto es d? D es 3. Lo dejo ahí en el 3, ¿ya? Listo. Hasta el momento todo bien. Sí, todo bien hasta el momento. Sí, perfecto, ya, bacán, sigamos. Ahora viene un condicional, entonces tengo que hacer la pregunta. Si b división entera 2, ¿ya? Perdón, si b módulo 2 y b módulo 2 es preguntarse si es que esto es par o no, ¿ya? Hacer este cálculo, ¿ya? Si ustedes lo pueden comprobar matemáticamente, es preguntarse si es que la variable d es par o no, ¿ya? Esto ustedes no tienen por qué saberlo, ya yo solamente se lo estoy diciendo porque yo ya lo sé, pero si ustedes en el certamen se dan cuenta, ustedes van a decir, ok, a ver, d está en el valor 3, ¿ya? Entonces, si yo hago 3 dividido en 2, ¿cuánto es esto? 2 en el 3 cabe 1, 1 por 2 son 2, resto, me queda 1 y tengo que empezar a poner las comas, ¿ya? Como yo quiero la división entera, ¿ya? Yo sé que, no me, que me quede con un resto distinto de 0. Por lo tanto, no es una división que calza justo. Por lo tanto, el 3 no es par, ¿ya? Si yo lo hubiese hecho con el 2 o con el 4, ya que yo sé que el 4 es par, hubiese sido 4 dividido en 2. La división entera, ¿cuánto va a ser? 2 en 4 cabe 2, 2 por 2 son 4, ¿ya? Y acá me queda 0. Y yo al ver que me queda 0, yo sé que no puedo seguir dividiendo, no cabe más, y esta división quedó hasta acá. Por lo tanto, como cabe justo, quiere decir que es par, ¿ya? Entonces, ¿qué estoy diciendo? El resto de esto tiene que ser 0, es decir, el número cabe finitas veces en el 2, ¿ya? O calza justo con el 2, por lo tanto es par. Entonces acá nos estamos preguntando si D es par. Y ahora me pregunto, ¿D efectivamente es par? Vamos a ver, pues. D está en el valor 3, por lo tanto, ¿entra en el if? No, no entro en el if. ¿Por qué? Porque no es par, es un número impar. Y entro automáticamente al else. Al no ser par, entra automáticamente al else. ¿Y qué hago? C va a ser igual a C más igual 1. ¿Cuánto es C? Vamos a ver acá. C está en 0, por lo tanto ahora lo actualizo a C más 1, que es 0 más 1. Y queda en 1. Listo, sigo preguntando acá. A es igual a 0. Veamos, A está en 94, por lo tanto no es 0. Ya entonces no entro acá, no entro aquí. Nos devolvemos al while. Vamos arriba al while. Nos preguntamos, ¿el flag sigue siendo verdadero? Veamos. A ver, acá está el flag. Sí, la última variable que tengo registrada es que está verdadero. Listo. Vamos, D va a ser igual a perdón, módulo 10. ¿Qué habíamos dicho que era eso? Era sacarle la última cifra. ¿Cuánto es A? A es 90, 94. Por lo tanto, yo le voy a sacar la última. ¿Cuánto va a ser la última? Va a ser el 4. ¿Y dónde lo guardo? En la variable D. ¿Listo? Ahora A va a ser igual a división entera 10. ¿Qué era la división entera? Eliminar la última cifra, ¿ya? En el D nosotros sacamos la última cifra, es decir, me quedo solamente con la última cifra, y cuando yo hago división entera,
la saco del número. Es decir, si era 943, saco el 3. Si es que era 94, saco el 4. ¿Ya? Entonces, en este caso nos vamos a quedar con que A va a ser igual a división entera 10. Por lo tanto, nos vamos a quedar con 9. ¿Ya? Nos vamos a quedar solamente con el 9. Y después hacemos n va a ser igual a n por 10 más d. N, ¿cuánto es? N quedó en 3. Por lo tanto, n por 10 son 30, más d, que quedó en 4, son 34. Y lo registro acá. Fíjense que siempre vamos bajando una. No hay ninguna fila que vaya a tener doble variable. ¿Ya? Listo, vamos hasta ahí. Preguntamos, d. ¿Cuál es d? D es 4. ¿Es un número par? Es decir, si es que yo hago 4 módulo 2 ¿me da 0? Sí, porque yo sé que el resto de la división es 0, ¿ya? Cuando yo divido 4 en 2, sé que el resto me va a dar 0. Por lo tanto, eso es verdad. Entonces a B ahora le voy a sumar lo que tiene B más 1. Acá estoy en B. ¿Cuánto tiene B? Tiene 0. Le sumo 1, 0 más 1, 1. ¿Listo? ¿Entramos al else? No, porque entramos al if, ¿ya? No entramos al else porque entramos al if. Recuerden que estos funcionan disyuntivamente, es decir, entro a uno, si es que entro a uno, no entro al otro, ¿ya? Y por último, if A es igual a 0, si A es igual a 0, veamos, A está en 9, por lo tanto no es igual a 0, ¿ya? No es igual a 0. No entramos acá, seguimos, vamos al while, nos preguntamos, flag, ¿sigue siendo true? Sí, flag sigue siendo true, por lo tanto entro al ciclo. Vamos una vez más. D va a ser igual a módulo 10. ¿Qué era eso? Era sacar la última cifra. ¿Cuál va a ser la última cifra de A? Es el 9, por lo tanto lo saco y lo registro en D. ¿Listo? Ahora A va a ser igual a división entera 10. Y fíjense, si es que yo divido 9 entre 10, me va a dar 0.9. ¿Cuál es la parte entera? Es el 0. Por lo tanto, registro el A ahora como un 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo fui dividiendo en 10 y ahora me quedo únicamente con la parte entera. ¿Y ahora qué hago? N va a ser igual a n por 10. ¿Cuánto es n? Es 34. Por 10 es 340. Y le tengo que sumar d. ¿Cuánto tiene d? Tiene el 9. Por lo tanto es 340 más 9, que es 349. Listo. Me pregunto acá. D. ¿Cuánto está en d? En 9. ¿9 es par? No. Por lo tanto no entro al if y entro automáticamente al else. Y me pregunto, calculo. C ahora va a ser igual a lo que tengo en C, que en C cuánto tengo, tengo 1. Y ahora a esto le voy a sumar 1. Por lo tanto, esto se va a convertir en un 2, va a ser un 1 más 1. Y ahora me pregunto, ¿A es igual a 0? Veamos, A, mira, sí, ahora es igual a 0. ¿Qué pasa cuando es igual a 0? Cambio el flag a false. Y lo cambio acá, false. Listo, ¿terminé con el ruteo? No. Sigo acá arriba. Me pregunto, flag, ¿sigue siendo verdadero? Vamos a ver el flag. No, no es verdadero. Por lo tanto, no entro al while, me salto todo el while y voy a la siguiente instrucción. Y la siguiente instrucción me dice, printea n, b, c. Por lo tanto, nosotros somos obedientes y vamos a printear n, b, c. Voy a hacer acá el print, ¿ya? O voy a ponerle pantalla, que es lo que ve el usuario. Entonces, ¿qué vamos a printear nosotros? La variable n, ¿ya? La variable n es el 349. Después viene una coma, por lo tanto, recuerden que eso en el print es un espacio. Después viene la variable b, que quedó en el valor 1. Después viene la variable c, que quedó en el valor 2, ¿ya? Y eso es lo que printeamos. 349, espacio 1, espacio 2, ¿ya? Lo voy a hacer acá para que se vea más bonito. ¿Alguna duda respecto a lo que acabamos de hacer? No, ¿Todo claro? ninguna. Perfecto. Déjenme escribirlo acá. 349, 1, 2. Así se vería la pantalla del Python de esta forma. Entonces, después ustedes les piden generalmente un análisis del algoritmo, ¿ya? ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Explicar en pocas palabras lo que hace el programa, solamente mirándolo. Entonces ahora yo les pregunto, ¿cuál sería su análisis del algoritmo? ¿Qué está haciendo este programa? Si es que nosotros recibimos esto como valor final, ¿qué es lo que hace? Dar vuelta al número. ¿Ya? ¿Y qué más? ¿Qué nos Da el apareció? número de pares e impares, ¿o no? Perfecto, exacto, eso mismo es. Entonces, cuando ustedes les pidan, expliquen pocas palabras, les van a dar un recuadro que es de este porte, que no les cae más de una línea. ¿Ya? Entonces ustedes dicen, da vuelta el número y cuenta los impares e impares. Listo.
No dicen, no, el programa recibe una variable que es A, luego después con un while. No, no. Ustedes dicen en pocas palabras qué es el algoritmo, ¿ya? Eso sería. Eso sería, ¿ya? Con respecto al primero. Vamos a hacer el segundo. Este tiene incluido una función. Tiene una función. Déjenme ver si lo tengo acá. No, no lo tengo. Ya, entonces voy a hacer las variables. Ahí las vamos a ir haciendo mientras lo hago. Esperemos un segundo, voy a prender la luz. No haga nada. Ya. Veamos entonces. Esto es así. Bueno, acá las mismas instrucciones. Tenemos acá primero una función y después tenemos el resto de variables. ¿Ya? Entonces, yo le había dicho de que, de que el Python siempre va a leer de forma secuencial desde arriba hacia abajo, ¿ya? Sin embargo, tienen que tener la consideración de que cuando existe una función, Python no las va a pescar, ¿ya? En este caso, el Python llega, empieza a leer arriba y cuando ve que hay un def, no, se lo salta. Chao, no existe el def y empezamos acá. Desde acá empieza el programa. Y cuando se da cuenta que hay un llamado a una función, va a mirar hacia arriba. Y va hacia arriba y va a decir, ok, ¿existe la función? Sí, ahora recién lo ocupo. Por eso ustedes, no sé si les pasó en la tarea, de que todas las funciones siempre están arriba. ¿Por qué? Porque el Python mientras va leyendo, uno ocupa la función y dice, ok, voy a ocupar una función arriba. Imagínense ustedes tuvieran la función, por ejemplo, le voy a poner la función 1, y la función 1, usted adentro de la función ocupa la función 2, ¿ya? Usted ocupa la función 2. En Python esto tiene que estar escrito de la siguiente forma. Primero tiene que ir la función 2, ¿ya? Y después tiene que ir la función 1. ¿Por qué? Porque el Python cuando por ejemplo, ocupemos la función 1, ya, va a ir a ver y va a decir, ok, la función 1 está acá. Y después va a estar ocupando la función 1 y va a decir, a ver, la función 2, ¿dónde está? Y va a tener que ir a ver más arriba, ¿ya? ¿Por qué? Porque la función 1 requiere de la función 2, ¿ya? Para que tengan eso en cuenta. El orden de las funciones sí importa en Python. Entonces vamos con el ruteo. Entonces vamos a hacer de que lo primero de arriba no existe. Y yo voy a ir armando acá las variables. Entonces vamos a tener primero que todo una variable Q, una variable S, una C. Ya que son del programa, voy a copiarlo de abajo. Y después viene una función que tiene una variable P y una variable X. ¿Ya? Y acá le vamos a poner programa. Y acá le vamos a poner función. ¿Ya? Para que se vea igualito. Acá y acá. Perfecto. Ya, ahí. Entonces, partimos con lo primero. Fíjense que acá vamos a empezar. Uy, se ve HD. Ah, es que esto era una foto. Ya. Eh, lo primero. Fíjense que tenemos la variable Q y ahora vamos a empezar a trabajar con strings. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes trabajen con strings, tienen que poner las comillas. Entonces, yo voy a registrar lo que tiene la variable Q. ¿Qué tiene la variable Q? Tiene el string HBRU espacio 93. ¿Ya? Y listo. Acá, por motivos del Excel, ya el Excel borra la primera comilla cuando uno escribe cosas. Entonces yo le voy a poner doble comilla. Ahí sí. Doble comilla al principio y doble comilla al final. Ya, y está bien. Ahora, la variable S, ya, la variable S llama a la función fq y perdón, llama a la función f y le pasa el parámetro q. Ya, entonces S queda esperando. Ese, ese queda esperando ahí, no sabe qué recibir. Solamente lo que hicimos fue de que a la función le pasamos el parámetro Q. Y fíjense, a la función, acá, a esta función le estamos entregando el parámetro Q. ¿Y el parámetro Q dónde va? Va aquí, en P. Por lo tanto, ahora P recibe lo que tiene Q. Entonces, como yo le estoy pasando un parámetro, ahora tengo que registrar qué es lo que tiene P. Y P va a tener lo que tiene Q, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tiene Q? Q tiene el string HBRU93. ¿Ya? ¿Se entendió eso?
nosotros, ¿qué hicimos? Registramos lo que tiene Q. Después, S va a ser la función con el, perdón, es la función con el parámetro Q, ¿ya? Y Q yo se lo paso al parámetro P, ¿cierto? Q es el valor que yo le estoy pasando al parámetro P. Por lo tanto, lo tengo que registrar en P. Y la función S queda esperando, ¿ya? Queda esperando y aún yo no le he pasado nada. Por lo tanto, la tiramos en espacio más abajo. Dejémosla acá abajo con que quede esperando, ¿ya? Aún no sabe lo que tiene la variable S. ¿Por qué? Porque quedó esperando. Ahora vamos a trabajar con la función. Entonces, yo registro en P lo que me pasaron. ¿Y qué me pasaron? Me pasaron Q. ¿Y qué es lo que tiene Q? Tiene HBRU93. ¿Ya? Perfecto. Y ahora me dicen, sí, guión in P. Es decir, ¿hay un guión en P? Veamos. ¿Qué es P? Es HBRU93. ¿Hay un guión? No, por lo tanto no entro al if. Y entro sí o sí al else. ¿Y qué va a hacer el else? Me está diciendo X va a ser igual a P en la posición 3. Recuerden, ¿cuál va a ser la posición 3? Si nosotros tenemos el string H, perdón, H, B, R, U, espacio, 9, 3, esto va a tener un largo de, si es que nosotros lo vemos, tiene un largo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya tiene un largo de 7. El largo es 7. Sin embargo, sus posiciones van a ser 0, 1 y así sucesivamente. Más 1, eso, más 1 y después para allá. Esas van a ser las posiciones del string. Por lo tanto, ¿qué hay en la posición 3? En la posición 3 hay una U. Por lo tanto, yo le paso, perdón, X va a ser U. Va a ser el string U. Fíjense, el string U en mayúscula. ¿Ya? Eso es. Listo. Y ahora retorno X. Retorno este valor de X. ¿Y a dónde lo retorno? A S. ¿Por qué? Porque S fue la que quedó esperando. Entonces, como yo les dije de que siempre nos vamos saltando una línea, ahora me salto una línea nuevamente y lo registro en S. ¿Y qué registro en S? El valor U. ¿Ya? Perdón. U. ¿Ya? ¿Se entendió eso? ¿Cómo trabajar con la función? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ya, perfecto. Entonces, vamos de nuevo. Ahora Q lo reescribimos y ahora va a ser Q, va a ser XS-7122. Y le pongo ahí en las comillas. Y nuevamente, ahora la variable C, fíjense, ahora es C, se va a quedar esperando. ¿Por qué? Porque yo le paso la función f con el parámetro q. Entonces sabemos de que C queda esperando. Ese ya sabemos que tuvo. C queda esperando. A la función f yo le paso el valor de q al parámetro p. Por lo tanto, al parámetro p yo le paso el valor de q. ¿Y qué es lo que tiene q? Tiene este valor. Ya XS-7122. Ahora me pregunto, ¿sí hay un guión en P? Sí, efectivamente hay un guión en P. Por lo tanto, X va a ser P en la posición 1. ¿Ya? P en la posición 1. Y si vemos acá, perdón, la posición 1, la X va a ser el 0 y el S va a ser la posición 1. Por lo tanto, ¿qué guardo yo en X? En X guardo solamente el valor de S. ¿Ya? Guardo el valor S. Listo. Ahora, tengo que seguir las instrucciones. ¿Entro al else? No. ¿Por qué? Porque entré al if. Retorno X. ¿A dónde retorno X? ¿Cuál quedó esperando? Quedó esperando C. Por lo tanto, hago un salto de línea y le paso X. Perdón, le paso S. ¿Ya? Le paso S, que era el valor de la variable X. Listo. Ahora me dicen S va a ser igual a S más C. Por lo tanto, la variable S va a ser igual a lo que tiene S, que en este caso sería U, más C, perdón, más lo que tiene la variable C. ¿Y qué tiene la variable C? Tiene una S. Por lo tanto, ¿cómo yo calculo eso? U más S es únicamente pegar los strings. Por lo tanto, como estoy pegando los strings, hago la variable US. ¿Ya? Es US, es ese valor. Listo, seguimos. Vamos acá. Ahora Q va a ser igual a CM-4513. Entonces Q va a ser igual a CM-4513. Ahora, a la variable C, es decir, C nuevamente va a quedar esperando.
le voy a pasar el valor de Q al parámetro P. Entonces al parámetro P le voy a pasar el valor de Q. Ahora, estoy acá. Le pasé a P el valor del parámetro, perdón, le pasé al parámetro P el valor de Q. Me pregunto, ¿tiene un guión? Sí, tiene un guión. Por lo tanto, entro al if. Y el if me va a decir que el X va a ser P en la posición 1. La posición 1, la C es la 0, la M es la 1. Por lo tanto, X va a ser igual a M. ¿Ya? Perdón. X va a ser igual a M. ¿Ya? Listo. Reemplacé la variable, entro al else, no entro al else porque entré al if, y retorno x. ¿A dónde retorno x? A quien quedó esperando. ¿Quién quedó esperando? Quedó esperando c, por lo tanto le paso a la variable x que tiene el valor m, ¿ya? Y ahora me dicen, s, es decir, esta variable de acá, va a ser igual a lo que tiene s más c. ¿Qué tiene s? Tiene us, por lo tanto yo acá voy a hacer us más lo que tiene la variable c, que es una m. Como yo estoy sumando strings, tengo que únicamente juntarlos. Entonces los pego, tarán, y tengo el valor usm. Listo, y después me dicen printea s. ¿Qué tiene la variable s? Tiene usm. Por lo tanto, mi print va a ser lo que se va a ver en pantalla, va a ser usm. Ya, sin comillas, ¿por qué? Porque recuerden que cuando uno printea cosas, se van las comillas, ¿ya? Entonces, eso sería lo que yo hice acá en el programa. Mi valor final, mi print es un USM. Entonces, la misma pregunta anterior. ¿Qué hizo el programa? En pocas palabras, ¿qué hace este programa? Mostrar la última palabra antes del número, creo. Mostrar la última letra antes del número. La última letra. Perfecto, sí, exacto. Bueno, y ahí mágicamente queda como USM. Exacto, sí, eso es. ¿Ya? Entonces, eso sería con este ruteo. Ahí para que tengan cuidado con el tema de las funciones, que podría confundir, porque uno dice, ok, la variable s es la que va primero, ¿cierto? Acá se supone que nosotros partimos con q, fíjense, partimos con q y después s, pero acá no viene nada, pues de ahí nos saltamos a la p. Y es por eso, porque la s queda esperando a ver qué pasa después, qué retorna. Entonces, como s queda esperando, nosotros vamos a p, cambiamos el valor del parámetro p, después el de la x, y después recién cuando lo retorna, nosotros lo registramos, ¿ya? Para que tengan ese cuidado ahí. Igual yo les voy a mandar esto para que después lo tengan en consideración. Y veamos este último que es un poquito más largo. ¿Ya? Este último es un poquito más largo. Ya. Perfecto. Vamos entonces. Las mismas instrucciones de siempre. Realice el ruteo del siguiente programa. Tarará. Hay suficientes tablas. Cada vez que el valor de una variable cambie, lo registramos. ¿Ya? Entonces, de nuevo, tenemos una función bien larga. Y fíjense, el programa es chiquitito. Es solamente eso y después se lo pasamos de una a la función. Entonces, recuerden, ¿dónde partimos nosotros? ¿Parto acá o acá? ¿Dónde parto? Abajo, ¿Por Exacto. qué? porque arriba es la función y cuando uno empieza abajo, abajo uno llama a la función y ahí uno recién se mete a la función. Exacto, eso mismo. Entonces, vamos con la variable n. N lo tengo que reemplazar por lo que hay en ese string, perdón. Entonces va a ser 1, 5, perdón, 1-5-13-18-19. ¿Ya? Entonces tenemos el siguiente string. Lo voy a escribir acá para que lo tengamos presente después. O mejor acá abajo, a ver. Sí, ahora lo voy a hacer acá abajo. O no, mejor acá. Sí, mejor acá abajo. Aquí. Entonces tenemos o no, mejor lo voy a hacer acá al lado. Tenemos 1 guión, guión 5 guión 13 guión
No, está mal, espérate. Es 1-5-1 después el 3, después el guión, después el 1. Estoy escribiéndolo por carácter. Después el 8, después el guión, después el 1 y después el 9. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos esto de la siguiente forma. Ah, sí. Ya, ahí está. Ahí estamos. Es el 1-5-13-18-9. Entonces, cuando yo quiero ver las posiciones, voy a hacerlo una línea más abajo. Las posiciones van a ser, el 1 va a ser el 0, después el primer guión va a ser la posición 1, y así sucesivamente hacia el lado. Ya, ahí tenemos todo por posición. Un segundito para que aparezcan los números. Ahí sí. Entonces, este string, ¿qué largo tiene este string? ¿Cuál es el largo de ese string? 12, 12. ¿o no? Perfecto, 12, ¿cierto? Porque el largo es uno más de la última posición, porque las posiciones parten del 0. Ya, entonces vamos a tener eso ahí a la vista. Voy a achicar esto. Y vamos viendo, entonces, nos van a decir A va a ser igual a F1 y yo le voy a pasar el parámetro, perdón, le voy a pasar la variable n al parámetro st. Entonces A va a quedar esperando, ¿ya? Va a quedar ahí esperando. Y a la variable st yo le voy a pasar perdón, al parámetro st yo le voy a pasar la variable n. Entonces, ¿qué tiene la variable n? Todo eso. Yo ahí llego y lo copio y pego para hacerlo no tan, para hacerlo más rápido, ¿ya? Ustedes en el certamen obviamente van a tener que hacerlo a manito. Partimos entonces, c va a ser igual a 0. C igual 0. Listo. Voy a c, lo cambio por un 0. H va a ser igual al len de st. Es decir, h va a ser igual al largo de st. ¿Cuál es el largo? Ustedes lo dijeron perfectamente y es 12. Y ahora S va a ser igual a 0. S va a ser igual a 0. Listo. Vamos entonces. Mientras C sea menor que H, mientras esa condición se cumpla, nosotros nos vamos a meter todo el rato al while. Cuando esa función se deje de cumplir, nosotros pasamos al return, ¿ok? Entonces, se deja de cumplir la función de que H sea mayor a C y pasamos al return, ¿ok? Entonces, veamos primero si se cumple, po. H es mayor a C, o visto de cómo está escrito, C es menor a H, veamos. C es menor a H, 0 es menor que 12, sí, sí es menor que 12. Por lo tanto, entro al while y me pregunto, C es distinto de H menos 1, veamos. 0 es distinto de 12 menos 1, sí, sabemos de que 0 es distinto de 11 y además, ya, lo primero se cumple, fíjense, lo primero se cumple y además al mismo tiempo se tiene que cumplir esto otro. Si se cumple uno y no el otro, entran al ELIS. ¿Por qué? Porque están ocupando un AND, ¿ya? Y si se acuerdan de Mate 1, estamos ocupando una condición que es una conjunción, ¿ya? Una conjunción, creo que se llama. No, no es conjunción, es... Sí, creo que sí, no me acuerdo bien. Pero es de que estamos ocupando el conector y, ¿ya? Entonces estamos ocupando de que algo tiene que ser verdadero y otra cosa tiene que ser verdadera, es decir, algo al mismo tiempo para que todo sea verdadero, ¿ya? Entonces, se tiene que cumplir lo primero, ya lo chequeamos, 0 es distinto de 12 menos 1, que es 11, y además tenemos que ver de que el string en la posición C más 1, ¿cuánto es la posición C más 1? C más 1 es 1, ¿cierto? Porque 0 más 1 es 1, y eso tiene que ser igual a un guión. Ya, veamos si se cumple eso. ¿Cuál es la posición 1? Perfecto, se cumple, miren, fíjense, es igual a un guión. Por lo tanto, entramos al if, ¿ya? Entramos al if. ¿Y qué hay que hacer cuando entramos al if? A C le sumamos 2. ¿Cuánto tenemos en C? 0. Le sumo 2, 0 más 2, 2. Perfecto. Fíjense algo acá que probablemente los pueda confundir. Acá yo estoy, por ejemplo, yo digo h menos 1 y ahí yo estoy haciendo un cálculo, ¿ya? Pero no lo registro en ningún lado. Es solamente un cálculo como mental que hace el computador, pero no se registra. Fíjense, acá en ningún momento escribimos el 11 y acá cuando hacemos el c más 1, en ningún momento escribimos el 1, ¿cierto? Entonces, para que tengan cuidado con eso, y se los vuelvo a repetir, únicamente registramos en el ruteo cuando una variable cambia, una variable cambia, una variable cambia, ya, una variable cambia. ¿Acá estamos haciendo cambio de variable? No, por lo tanto, no se registra en el ruteo, ¿ya?
¿Entramos al else? No. ¿Por qué? Porque entramos al if. Y acá obligatoriamente tenemos que hacer un s más igual 1. Vamos al s, 1. Perfecto. Entonces, subimos de nuevo. No entramos al return. ¿Por qué? Porque no hemos salido del while. Aún no nos liberamos del hechizo malvado del while. ¿Hasta qué? Hasta que se rompa la condición o hasta que se rompa ese hechizo de c menor o igual a h. Preguntamos, ¿c es menor a h? 2 es menor a 12? Sí, por lo tanto entramos. Estamos aún en el hechizo. C es distinto de h menos 1? 2 es distinto de 12? Perdón, de 11? Sí. Por lo tanto, cumplimos con lo primero. Check. Y ahora hay que ver lo siguiente. El string en la posición c más 1. ¿Cuánto es c más 1? Se quedó en 2. Por lo tanto, c más 1 es 3. El string en la posición 3 es un guión. Vamos a ver la posición 3. Mira, sí es un guión. Fantástico. Por lo tanto, entramos nuevamente al if. ¿Y qué vamos a hacer? C más igual 2. Listo. Le ponemos entonces acá 2 más 2. ¿Cuánto es? 4. ¿Por qué yo acá digo C más igual 2 y no registro un 2, sino que le puse un 4? Porque recuerden que cuando tenemos C más igual algo es lo que tiene C más lo que se está sumando. Entonces, ¿qué es lo que tiene C? Tiene un 2, por lo tanto le sumo un 2. Originalmente C tenía 0 y yo le sumé 2, quedó en 2. Y ahora C tenía 2, le sumo 2, queda en 4. ¿Ya? ¿Entro al else? No. ¿Por qué? Porque entré al if. Y tenemos que pasar obligatoriamente por el S más igual 1. Vamos al 2. Nos preguntamos, ¿C es menor a H? 4 es menor a 12, aún sí. Estamos zona o y aún tenemos que estar en el while. C es distinto de H menos 1, 4 es distinto de 11, sí. Chequeamos el primero. ST es distinto de, perdón, ST, en la posición, el string este largo de acá, en la posición C más 1. ¿Cuánto es C? Es 4 en la posición 5. Veamos que hay en la posición 5. ¿Es distinto de un guión? No, por lo tanto no se cumple este, pero sí se cumple ese. ¿Qué hacemos cuando se cumple uno y no se cumple el otro? No entramos. ¿Por qué? Porque tiene un AND. Si es que hubiese tenido un OR, sí entramos. Pero como estamos frente a un AND, se tienen que cumplir uno y el otro. ¿Ya? Por lo tanto, entramos al else. ¿Y el else qué me dice? A lo que tenga C, súmale 3. ¿Qué es lo que tiene C? Tiene un 4. Le sumo 3, quedamos en 7. Y pasamos por el S más igual 1. S más igual 1, S tiene un 2, le sumo 1, quedamos en 3. Perfecto. Vamos de nuevo arriba. Perdón, C es menor a H, 7. ¿Es menor a 12? Sí, aún sí. Entramos acá al ciclo. Nos preguntamos, ¿C es distinto de H menos 1? ¿C es distinto de 11? Sí, por lo tanto, aún se cumple eso. Y nos preguntamos acá lo siguiente, el string en la posición C más 1, ¿cuánto es C más 1? Es 7 más 1 es 8. ¿Vamos a la posición 8? No, mira, sabes que de nuevo tenemos un número, por lo tanto, se cumple este, sí, pero no se cumple este de acá, por lo tanto, no entro y voy al else. ¿Qué hago en el else? A lo que tiene C le sumo 3. 7 más 3 son 10. Listo, subo nuevamente. C es menor a H, 10 es menor a H, sí. C es distinto de H menos 1. C es distinto, 10 es distinto de 2, de 11, sí. Se cumple que el string en la posición C más 1, es decir, en la posición 11, es un guión, no. Por lo tanto, no entro al if y sí entro al else. ¿Y el else qué me va a decir? C más 3. C más 3, ¿cierto? Entonces al C le voy a sumar 3. Y voy acá. Perdón, acá se me olvidó sumarle 1 al S. Quedamos en este, le sumo al 4, se me había olvidado pasar por ahí. Cuando sumamos 7 más 3, se me olvidó sumarle el S. Ya, entonces vamos acá al último. De nuevo entramos acá, ¿cierto? Entonces a este le sumamos el 13. Bacán. Estamos en 13. Nos preguntamos, ¿C es menor a H? No. C no es menor a H, por lo tanto, salimos acá del ciclo y retornamos S. Ya, retorno S. ¿Y a dónde retorno S? ¿A dónde retorno S? Lo retorno a quien quedó esperando. ¿Y quién quedó esperando? Quedó esperando la variable A. Por lo tanto, a esta yo le paso un 4. Y después printeo lo que hay en A. ¿Y qué es lo que hay en A? Hay únicamente un 4. Entonces voy acá, pantalla, y printeo un 4. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿qué hizo este programa? Tiró el print del contador nomás, po. ¿Y qué? O sea, Pero, contó perfecto. cuántas veces
Ah, no sé, se me fue la idea. Da como la Eh, cantidad de guiones, ¿o no? hay un, dos, tres, cuatro, ya. ¿Y qué más? Es válido, está bien, pero también nos permite saber cuántas cifras yo le pasé. Le pasé una, dos, tres, cuatro. Ah, no está bien la cantidad de guiones, sí. Lo hicimos. Ah, no, espérate, nos faltó algo más, po. Pasamos acá, fíjense, después yo le sumo al C, estábamos en 10, le sumo 3 y después tengo que pasar por el S de nuevo, se me olvidó de nuevo. Entonces le paso el 5 y yo cuando retorne ese ya no va a ser 4 sino que va a ser 5. Ahí está, eso era. Ahí sí, es 5 perdón, disculpen, era 5 era 5. Vemos el torpedo. ¡Tarán! Sí, era 5. El programa cuenta la cantidad de números que hay, ¿ya? Cuenta la cantidad de números. Fíjese, eso es importante. Ya después cuando uno agarra vuelito, es decir, yo ahora, nosotros sabíamos que ya, si no cumplía eso, le sumábamos al tiro. Pero que no se le olvide, por favor, lo que sea siempre como estrictamente necesario, ¿ya? Que va a ser, por ejemplo, el S más igual 1, que va independiente de si se cumple o no una condición, ¿ya? Como a mí en ese caso se me olvidó. Ya, entonces con el 5 estamos listos. ¿Y qué es lo que hace? Cuenta la cantidad de cifras que le paso, ¿ya? Y ahora, si imaginemos, hubiese estado bien, yo no me hubiese equivocado yo al final y hubiese sido un 4 claro, ahí en ese caso hubiese sido que está contando la cantidad de iones, ¿ya? Eso, eso es que eso. ¿Todo bien con los ruteos? Sí, Sí, todo todo bien. bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento antes de seguir? Algo que se les ocurra así como, no sé, de qué podría pasar si es que algo así. Pero lo más probable es que les salga algo con funciones, así como, Tengo una oh, pregunta. dime. En el caso anterior, cuando armamos como la palabra UCM y la primera palabra era un string porque estaba entre comillas, ¿las comillas se deben colocar en todo momento? Sí, todo el rato va a tener que ir escribiendo con comillas. Ya. Por ejemplo, Siempre déjame ver. que al principio sea como puras comillas, se mantienen las comillas para siempre, Es que, excepto cuando uno lo imprime. claro, pero mira, imagínate, sí, po, si es que es un string, sí, pero imagínate si después nos hubiesen hecho sacar, por ejemplo, el 9 igual va a ser el string 9 pero si es que en algún momento hubiese existido la condición que nos dicen que va a ser el entero de este valor, ahí se convierte a que eso ya no va a ser el string 9 sino que va a ser únicamente el 9, ¿ya? Para que tenga ojo con eso, pero eso sería bien rebuscado, la verdad. No creo que pase, Ya. pero Gracias. podría pasar. Ya. Eso, veamos este ejercicio que yo lo encuentro entretenido y estaríamos, po. Yo creo que terminamos con este, porque es de strings, ¿ya? Y me interesa harto que queden, pero máquinas en strings, porque es probable que les salga algo así, ¿ya? ¿Les parece si nos tomamos un break de 5 minutos y volvemos a las 8:30? Último break, o 10 minutos, si quieren hacer un café, algo así, ¿les Ya, parece? bueno. Sí, ningún problema. Ya, 8:35 volvemos, ¿ya? Ahí está grabando de nuevo. Voy a empezar a compartir. Torpedo que me hice. Ya, tengo que abrir el Python. Ya, perfecto. Dice entonces, ya, como yo les decía, seguramente su certamen va a ser una parte, un ruteo, ¿ya? Ah, esto también es importante, y por favor, grábenselo en la cabeza y que no se le olvide. Generalmente, ahora no va a pasar porque los ejercicios no están hechos como secuenciales, que los que yo estoy haciendo, los estoy haciendo al azar, pero generalmente ya ha pasado en el
99,9% de los certámenes, de que la función o el programa que ustedes hacen en el ruteo, alguna de las partes, ya, o quizá el programa entero, les va a servir, si que ustedes logran comprender bien para qué sirve ese programa, les va a servir para la pregunta 2, por ejemplo, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. No sé, pues si en el programa principal les piden contar todas las vocales, seguramente en el ruteo, no sé, en el ruteo era contar vocales, en el programa les van a decir ya, usted tiene que contar no sé, tiene que hacer un juego que va a ser como el Scrabble, ponte tú, y las vocales dan cierto puntaje. Todas las vocales dan el puntaje de 10. Entonces ustedes se ahorran esa parte de hacer un programa para las vocales y solamente ocupan la función. Ya ustedes pueden llegar y ocuparla. Llegar y ocuparla, ¿ya? Para que tengan eso en cuenta. Ahora no va a pasar, ¿ya? En este caso no, porque los programas no están hechos para que sea uno tras del otro. Estos son certámenes distintos. Y lo otro es de que los certámenes son como con harto texto y van a ser como las tareas, ¿ya? Texto y después les van a pedir una serie de instrucciones. Entonces tenemos lo primero. Dice, dos grandes empresarios, al ver que sus amigos fueron descubiertos por colusión, decidieron crear y utilizar un medio de comunicación más privado o seguro. Crearon un sistema de comunicación encriptado, y no simples partes de matrimonio, para poder mandarse mensajes sobre este asunto tan delicado y así no ser descubiertos. Debido a que los mensajes son muchos, necesitan que los mensajes sean desencriptados de manera automática. Entonces se necesita, 1. Crear la función código palabra que recibe el parámetro código, que recibe un código encriptado de solo letras y entregue el mensaje desencriptado. La regla de desencriptación es la siguiente. La palabra desencriptada se obtiene recorriendo desde el final de la palabra hasta el comienzo, considerando solo las letras en ubicaciones impares, empezando desde la última letra. La intención es obtener el lugar de la reunión. Entonces, fíjense, si esa es la palabra, por ejemplo ahí, A, Z, tarara, todo eso, ¿cuál es la regla de desencriptación? Nosotros vamos a tener que recorrer la palabra de atrás hacia adelante y sacar solamente las ubicaciones impares. ¿Cuáles son las ubicaciones impares? La 1, la 2, la 3, perdón, la 1, la 3, la 5, la 7 y la 9. ¿Ya? ¿Y eso qué hace? PLAZA hace la palabra, acá se la muestro, hace la palabra plaza. ¿Ya? Plaza. Entonces, esa es la regla de desencriptación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a tener que recorrer la palabra de atrás para adelante, ¿ya? De atrás para adelante, y obtenerlo de esa forma, ¿ya? Entonces vamos a partir desde acá. No sé si puedo agrandar eso, pero creo que en su pantalla me imagino que se ve bien. Entonces vamos con def. Primero ustedes escriben el def y van código guión bajo palabra y le pasan código. 2 puntos. Esto de acá se llama firma de la función, ¿ya? Firma de la función. La firma de la función tiene que ser tal cual se las piden, ya no se pongan creativos, no le agreguen más parámetros, sino que utilicen tal cual como se los dan, sean bien cuadrados con eso. Y después de eso, ustedes son totalmente libres, ¿ya? Entonces acá, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que recorrer de atrás para adelante, tenemos que recorrer de atrás para adelante y sacar las ubicaciones impares, ¿ya? Entonces, podemos hacer lo siguiente. ¿Se acuerdan que cuando, por ejemplo, nosotros tenemos una palabra, por ejemplo, la palabra hola, ¿ya? Si yo tengo hola, acá nosotros tenemos la posición 0, tenemos la posición 1, tenemos la posición 2 y tenemos la posición 3. Pero si yo lo veo desde atrás para adelante, es la posición -1, la -2, la -3 y la -4, ¿ya? Entonces, yo de acá, ¿cuáles quiero sacar? Quiero sacar la -1 y la -3. Por lo tanto, lo puedo hacer de la siguiente forma. Vamos a recorrer de atrás para adelante. Entonces, vamos a partir con el -1. Entonces, yo voy a decir, posición va a ser igual a -1. Y tengo que llegar hasta el menos del largo, ¿cierto? Entonces, el largo va a ser, o sea, el largo yo sé que es el len, pero como yo quiero llegar a menos el largo, le pongo el menos len de código. ¿Ya? Entonces, lo voy a hacer acá más ordenadito para que lo vayamos viendo. Entonces yo tengo acá hola
Y acá yo tengo menos 1, menos 2, menos 3 y menos 4. Entonces yo quiero partir recorriendo desde el menos 1 hasta el menos 4. Entonces lo vamos a hacer con un while, ¿ya? While posición sea. Y recuerden, ¿cuál es mayor? ¿El menos 1 o el menos 4? El menos 1 es mayor que el menos 4, ¿ya? Entonces mientras la posición sea mayor o igual que el largo, ¿ya? Mientras la posición sea mayor o igual que el largo, ¿qué es lo que voy a ir haciendo? Voy a ir recorriendo. Y después, ¿cómo voy a ir actualizando la posición? Le voy a decir posición menos igual 1. Es decir, le voy restando. Entonces, menos 1, ¿cuánto es? Menos 2. Después menos 3, y después menos 4, llego ahí, se convierte en el igual. Y después menos 5 no va a ser, por lo tanto ahí dejo de iterar en el while. ¿Ya? ¿Se entendió la condición? Vamos a recordar, desde el menos 1 hasta el menos 4, por lo tanto acá la condición va a ser de que le voy restando 1. Menos 1, ¿cuánto es? Menos 2. Menos 2, menos 1, menos 3. Y menos 3, menos 1 son menos 4. Cuando se cumpla eso, ya va a ser la última. Por lo tanto, después se va a cumplir el menos 4, mayor o igual que menos 4. Entro acá y va a ser menos 4. Menos 1 es menos 5. Menos 5 es mayor que menos 4. No. Por lo tanto, se deja de cumplir. ¿Ya? Se deja de cumplir. Listo. Entonces acá es donde yo tengo que ir sacando las letras, po. Acá yo saco las letras. Entonces voy a generar un string, ¿ya? Voy a generar un string vacío. Le pongo ahí string vacío. Y acá saco las letras en ubicaciones impares, ¿ya? En ubicaciones impares. Y yo les dije que las ubicaciones impares iban a ser el 1, el 3 y así sucesivamente. ¿Y cómo podemos sacar algo impar? Yo le puedo decir, si el absoluto, ¿ya? El valor absoluto, o si ustedes quieren le ponen menos antes, si menos la posición, ¿ya? Módulo 2 es distinto de 0, ¿qué estoy haciendo ahí? Viendo si la posición es impar, ya, si menos la posición o si el valor absoluto de posición, módulo 2, ya decir, si esto es impar, ¿qué hago yo? Saco la posición, es decir, saco la letra que quiero. ¿Cómo la saco? Le voy a decir string más igual, y acá le voy a sumar código en la posición. ¿Listo? Lo hago. En el else, ¿qué hago? En el else no hago nada, ¿ya? Nada. ¿Por qué? Porque no me sirven las posiciones de ahí. Entonces saco el else, listo, adiós else, y al finalizar el while le hago return string. Veamos si funciona. Código palabra y le voy a pasar ACZAARLTP guión. Y le voy a decir que printe esto. Veamos si funciona. A guardar en escritorio. Programa. Segundo. Preparación. Segundo. Guardar. Ya, ¿vieron ahí? Yo le puse eso y me dio al tiro plaza, ¿ya? Veamos si funciona con el otro caso. Acá yo le voy a poner la segunda, que debiese dar Vergara. Entonces le voy a pasar, no sé si puedo copiar y... No, no puedo. AXRUATGRRREOP. Vamos. Vergara, ¿ya? ¿Se entendió el algoritmo que acabo de hacer? Sí, sí, ¿Sí? sí que Se Perfecto. puede, se puede hacer como que a la posición le voy restando 2. Es como lo mismo, ¿no? A la posición le voy restando 2. Veamos, para ver. Planteémoslo y veamos. Para no poner eso del valor absoluto. Claro, para ver, por ejemplo, tú quieres sacar primero el menos 1 y al menos 1 yo voy a llegar de 1 al menos 3. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Veamos. Acá te voy a comentar esto.
Entonces hagámoslo así. Le voy a restar 2 y vamos a ir string más igual código en la posición. Así sería, ¿no? Según yo, sí. Lo único que tienen, sí, perfecto. Sí, no nos pasamos tampoco. Está bien, perfecto. Muy buena idea. Nos ahorramos el hecho de saber si es impar o par. Perfecto. Muy bien, Isidora. Esa es otra forma de hacerlo, ¿ya? La otra forma también que yo les podría plantear es que si ustedes se fijan, si nosotros lo queremos recorrer desde adelante hacia atrás, lo pueden hacer con que van sacando las posiciones que son pares, pero acá, ¿qué problema van a tener? De que les va a quedar la palabra al revés. Por lo tanto, después tendrían que darlo vuelta, ¿ya? Es más engorroso, pero también es válido, ¿ya? Es válido, de igual forma. Entonces, eso. Voy a sacar esto para que no nos quede dos veces. Y eso. Ya. ¿Todo bien hasta ahora? ¿Todo bien? Muy bien, Isidora. Estuvo buena ahí la forma que lo planteaste. No se me había ocurrido, la verdad. Eso. Ya. Vamos entonces con la B. Crear función. Dice, código hora, que reciba un código encriptado de solo números y el carácter dos puntos, y entregue el mensaje desencriptado en formato hora hora, minuto minuto. La regla de desencriptación es la siguiente: sumar cada dígito anterior al carácter dos puntos y calcular el resto de la división entre esa suma y 24. Luego lo mismo con los dígitos del carácter dos puntos, pero la división es entre la suma de estos dígitos y 60, ¿ya? Entonces, vamos viendo qué hay que hacer. Voy a dejar esto ahí, el print comentado. Vamos entonces con lo segundo. Primero tenemos que definir la firma de la función, ¿cierto? Def código hora código. Ya, entonces para explicar más o menos qué es lo que hay que hacer es, vamos a recibir un código de esta forma, fíjense ahí, de esta forma vienen números, dos puntos y después más números. ¿Qué hay que hacer? Hay que desencriptar eso. ¿Cómo lo vamos a desencriptar? Vamos a sumar cada dígito anterior a los dos puntos y eso vamos a calcular el resto de la división entre la suma de todos los números y 24. Entonces, vamos a sumar todos esos números, vamos a calcular la división y nos vamos a quedar con el resto. Eso va a ser la hora. Y después, todo lo que venga después, van a ser vamos a hacer lo mismo, pero va a ser la división entre 60. ¿Ya? Entonces, les digo a ustedes, ¿cómo lo plantearían? ¿Qué se les ocurre para poder separar esas dos cosas? Yo lo haría con un for Con un for perfecto, y buscaría los dos puntos. Entonces ahí ya tengo separadas las horas y los minutos. perfecto, hagámoslo así. Yo lo tengo hecho con un for también. Ya, hagámoslo así. Entonces, ya. Vamos a recorrer primero. Vamos a decir, por carácter en código. Entonces vamos a buscar el dos puntos, ¿ya? ¿Por qué? Porque tengo que sacar lo que está antes de los dos puntos y lo que está después de los dos puntos. Listo. Entonces, si es que yo me pillé con los dos puntos, ¿qué voy a hacer? If perdón, claro, if carácter igual igual, dos puntos, quiere decir que acá yo ya pasé por todos los números. Ya pasé por los primeros números. Por lo tanto, en el else es donde yo tengo que ir sumando. Entonces, como yo estoy seguro de que todo lo que está acá adelante son números, ¿qué voy a hacer? Voy a directamente ir sumando. Entonces voy a crear una variable que sea una suma, ya lo voy a declarar en cero, y acá voy a ir suma más igual, y fíjense, estos son strings, por lo tanto no puedo llegar y decir suma más igual carácter, no, tengo que ponerle que convertir el string a entero, es decir, int carácter, y recién ahí lo puedo sumar. Listo, con eso ya lo estuve sumando, ya pasé por los primeros números y ya los tengo sumados. ¿Por qué? Porque ya los tengo en la variable suma. Entonces acá tengo que trabajar con esos números. ¿Cómo lo hago? Voy a decir hora va a ser igual a la suma, ya la tengo, perfecto, y le voy a calcular el módulo entre 24, ¿ya? Y eso va a ser la hora. Listo, pero ¿qué va a pasar con lo siguiente? Voy a seguir con el resto de numeritos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo distingo de los primeros con los segundos?
Porque si sigo acá, por ejemplo, ya, pasamos los primeros números, sumé lo primero, listo, me pillé el 2 puntos, trabajo con eso, ¿cómo después saco lo siguiente? Al código hay que sumarle los 2 puntos, ¿no? Perfecto, hagámoslo así. Digamos, código va a ser más igual 2 puntos. Ya, ¿qué más? Y ahí Después, se vuelve a hacer el for como con lo que quedó del código, po. perfecto. ¿Y qué hay que hacer al último cuando nos topamos con los 2 puntos? Reiniciar la suma, ¿cierto? Porque si no vamos a estar sumando sobre lo que ya tenemos. Entonces acá yo la suma la vuelvo a cero, ¿ya? Pero fíjense, esto es lo que yo tengo que devolver. Tengo que devolver la hora, 2 puntos, los minutos. Por lo tanto, yo voy a generar una variable aquí que se llame respuesta y lo voy a generar vacío. Entonces yo antes de ¿cómo se llama? De hacer la suma, perdón, de hacer la suma cero, tengo que guardar eso en algún lado. Entonces yo voy a poner respuesta más igual, o respuesta va a ser igual a, no, más igual hora, el string hora. Y le voy a poner un 2 puntos. Ya, fíjense, hasta este momento vamos a tener un problema. ¿Qué va a pasar la segunda vez que pasemos por el for? Fíjense que nosotros acá tenemos que la segunda parte de los numeritos tenemos que dividirla entre 60 y no entre 24. Entonces podríamos hacer lo siguiente. Podríamos nosotros poner una variable que sea divisor y la declaramos en 24 y acá le ponemos suma, división entera entre divisor y después cuando hagamos la suma cero, nosotros ya vamos a ver que pasamos por un 2 puntos, por lo tanto cambiamos el divisor y divisor ahora va a ser 60. Y con eso creo que estaríamos. Return respuesta. Y acá esto lo voy a poner string más igual hora. Claro, más. Espérenme. Y el 2 puntos, ¿dónde lo sumamos? Lo sumamos, suma la hora. Ah, esto lo vamos a poner, espérenme, para que quede con el 2 puntos al medio. A ver, denme un segundo. Porque si se lo sumo en la primera pasada, ya vamos a pasar una vez. Listo. Más string hora. Suma más suma divisor. Claro, nos quedaría 2 veces el 2 puntos. A ver, lo voy a poner acá. Fíjense para que vean qué problema tenemos. Veamos que esto funcione primero que todo. Print código hora. Y le vamos a pasar el string 776199685556. ¿Está bien? 776199685556. Veamos cómo nos va. Claro, fíjense, nos queda un segundo 2 puntos. ¿Cómo modificamos ese segundo 2 puntos? ¿A alguien se le ocurre? Para que no lo hagamos 2 veces. Podríamos... mm, mira, la verdad yo tenía otro algoritmo para esto, pero este es mucho más sencillo. Pero tenemos ese problema ahí, po. Por eso les pregunto, ¿cómo podríamos hacerlo más sencillo? Para que no nos quede el problema ahí con los 2 puntos al último. Ya, hagamos lo siguiente. Vamos a hacerlo de la siguiente forma, para salir del cacho. Vamos a generar un flag, ¿ya? Ya un flag que en el que va a ser verdadero, ¿ya? Que cuando no le hayamos agregado los 2 puntos.
Entonces acá vamos a decir if flag, es decir, si el flag sigue verdadero, a la respuesta nosotros le vamos a agregar un 2 puntos. ¿Ya? E inmediatamente después, como nosotros sabemos que la respuesta solamente tiene que tener un 2 puntos, vamos a hacer el flag falso. Y ahí nos salimos del cacho y ahora funciona sin los 2 puntos. ¿Ya? ¿Se entendió eso del último? ¿Cómo salir del cacho? Le agrego una vez algo y después se lo saco al tiro. No importa la cantidad de veces que pase, yo lo hago una vez y me doy cuenta de que ya no lo va a hacer nunca más. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Yo no caché por qué hiciste el else y ahí le fuiste agregando, o sea, que cuando el carácter es, o sea, cuando es distinto a los dos puntos le estáis sumando a suma, po. No entendí eso. Claro, exacto. Porque mira, fíjate que yo parto acá y yo voy recorriendo, voy a pasar por el 7, después por el 7, por el 6, por el 1, el 9, el 9. Entonces, yo cuando quiero sumar, cuando voy pasando por cada uno de los caracteres, es decir, yo quiero sumar el 7 con el 7, con el 6, con el 1 y con el 9. Entonces, cuando yo me encuentro con el 2 puntos, quiere decir que yo ya tengo esta suma hecha. Cuando yo no soy 2 puntos, voy sumando. Cuando no soy 2 puntos, soy un 7. Cuando no soy 2 puntos, soy un 7 no. Cuando no soy 2 puntos, soy un 6. Entonces, por eso, yo ahí voy sumando 7 más 6 más 1 más 9 más 9. Lo sumo acá y después cuando me encuentro con el 2 puntos, yo trabajo con la suma. ¿Se entendió ahora? Pero según yo es lo mismo que poner como if carácter y abajo ir sumando, ¿o no? Porque voy encontrando cada carácter y los voy sumando al tiro y apenas encuentro los dos puntos, deja de sumar, ¿o no? Eh, Tú dices de hacerlo fuera del else. Claro, no con else, sino que con if nomás. Que cuando el carácter va a ser igual a los dos puntos, se deja de sumar, porque ya se encontró los dos puntos. Ah, No pero es sé que mira, si... si yo lo hago así, tú dices dejarlo así como está ahora. sí, Y así yo lo hago de esta forma, yo voy a decir, ok, if carácter igual 2 puntos, entro acá, pero obligatoriamente voy a pasar por acá. Y yo sé de que no, el 2, y va a pasar por acá el 2 puntos, pues y el 2 puntos yo no lo puedo convertir a un carácter. Mira, probémoslo de esa forma, me va a tirar un error seguramente. Mira, me dice, no puedes sumar algo que no tenga como una base 10, ¿ya? ¿Por qué? Porque es el 2 puntos. El 2 puntos no tiene una base 10. Veámoslo con un print para ver qué es lo que va haciendo el programa. Mira, vamos a printear el carácter. No, mira, mejor vamos a printear todo lo que entra a suma. Perdón. Control X. Control. Mira, fíjate que todo lo que entra a suma son únicamente los numeritos. El 7, el 7, el 6, el 1, el 9, el 9, y después el 6, el 8, el 5, el 5 y el 6. Si yo no no lo pongo con un if, acá también entraría el 2 puntos y me pasaría lo que me pasó recién, de que estaría sumando el 2 puntos, po. Y yo no puedo sumar 2 puntos con un número. ¿Me entiendes? pero para evitar el else podría poner que el carácter sea distinto a los dos puntos. Ahí sí o no. Ponerle if carácter es distinto de 2 puntos. Porque ¿Eso? ahí si me encuentro, sí, si me encuentro los dos puntos, ahí no los va a contar en la suma. Claro, pero de igual forma, mira, fíjate, si yo le pongo if carácter es distinto de 2 puntos, yo tendría que meter todo esto, perdón, tendría que meter la suma acá adentro, ¿cierto? Hacerlo así. ¿Eso dices tú? Sí, Ah, ya, perfecto. También está bien, pero es redundante ocupar esa segunda condición, porque fíjate que cuando yo, ¿cuál es lo contrario al carácter igual 2 puntos? Lo contrario a eso es carácter distinto de 2 puntos. Y eso es lo que está haciendo el else. Por eso sería redundante poner nuevamente un if. Y yo lo hago directamente con el else. ¿Ya?
está bien, sí, va a funcionar, pero es redundante, es decirle como 2 veces lo mismo al programa. Le estoy diciendo arriba. Ok, si es que pasa, te lo pongo con otro ejemplo. Si yo te digo, no es de día, tú inmediatamente sabes que es de noche, ¿cierto? No es lo contrario de es de día, es que es de noche. Entonces acá tú le estás diciendo al programa, ok, si es que no es de día, haz otra cosa, que por ejemplo sería prender la luz. Y ahí nosotros sabemos de que es de noche. ¿Por qué? Porque es lo contrario. Acá es lo mismo. No es necesario que nosotros explicitemos de que es de noche al decirte no es de día. Es decir, no entré a lo de arriba, no se cumplió lo de arriba, voy a lo de abajo. Si es mentira que es de día, yo sé al tiro que es de noche. ¿Se entendió ahí mejor? Sí, sí, gracias. Perfecto. De nada. Ya, ahí estaríamos. Y con eso hay solamente un truquito que yo ocupé y que lo podrían haber ocupado como, por ejemplo, si ustedes hubiesen dicho contador igual 0 y en vez de poner flag le ponen ok, la primera vez que encontramos los 2 puntos, le agregamos los 2 puntos y después hacemos que el contador sea 1. Entonces acá le ponemos la otra condición de que si el contador es igual a 0, bacán, si es que no, pasa al otro. Ya, pero a mí me gusta ocupar el flag, así que lo vamos a dejar con el flag. Perfecto. ¿Ya? Y ahora falta lo último, y con eso los dejo totalmente libres. Voy a comentar esto para que no moleste. Perdón. Esto probablemente lo tengan que hacer en su certamen, van a tener que hacer una función, después otra, y después les piden hacer el programa. ¿Ya? Y se les da la facilidad de que si ustedes, por ejemplo, no saben hacer esta función o no saben hacer otra, pero sí saben hacer el programa y saben ocupar la función, pueden hacerlo. No hay problema. No, es como si hubiesen hecho la función. ¿Ya? Entonces dice, en un ataque de desconfianza, los empresarios incorporaron a su sistema infalible una palabra, también encriptada, que indica el fin del mensaje completo. Usted debe crear un programa que reciba todos los códigos encriptados, desencriptarlos y mostrarlo por pantalla para crear el mensaje completo. La palabra de término desencriptada es ACUN, ¿ya? Entonces fíjense, ahora estos compadres van a estar hablando y hablando y hablando, nos van a ingresar códigos y cuando ellos pongan el código que cuando se desencripte sea ACUN, nosotros terminamos el programa y les mostramos cuál ¿cómo se llama? El mensaje encriptado. Entonces ahora hay que hacer el programa, ¿ya? Entonces, fíjense, nosotros vamos a pedir cosas hasta que se cumpla algo, ¿ya? Y yo les he dicho de que cuando tengan que repetir y repetir, repetir y repetir, sin saber de antemano cuánto es la cantidad, ocupen un flag, ¿ya? Entonces vamos a comprar nosotros un flag. Y yo voy a decir, mientras el flag sea true, que esto se repita eternamente. Entonces le vamos a pedir el código. Voy a poner acá código. Input ingrese código. 2 puntos, listo. Nos van a ingresar el código. Yo asumo de que esto va a ser siempre un string. Ok, entonces fíjense, nosotros tenemos 2 tipos de código. Tenemos el código que es con una palabra y el código que es con número. ¿Ya? Ambos tienen un formato parecido. Pero siempre el código con la hora va a tener un 2 puntos. Por lo tanto, podríamos decirle, si hay un 2 puntos en código, que esto se decodifique o se desencripte como hora. Y en el caso de que no tenga un 2 puntos, que se desencripte como palabra. ¿Ya? Se desencripte como palabra. Pero antes de eso tenemos que verificar lo más importante. Tenemos que, en el caso de que sea una palabra, ¿qué hay que hacer? Hay que ver si es que es la palabra clave para terminar el programa, ¿ya? Entonces, en el caso que se desencripte como hora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Yo voy a generar uno que se llame palabra, o mejor, hora mejor, hora, o cita, ya le voy a poner cita. ¿Y qué va a hacer esto? Yo llamo a la función, ¿cómo llama la función? Código hora, y le paso el código, ¿ya? Que es lo que yo pedí acá, le paso el código. Y en el else, en el caso de que sea una palabra, voy a tener dos casos. Voy a desencriptar la palabra, ya primero que todo, voy a poner acá palabra, va a ser igual a, ¿cómo se llama la función? Código palabra, y le voy a pasar código. Y acá, if palabra igual a kun, ¿qué hago? El flag va a ser falso, es decir, se termina el programa. Y si no, la palabra, ¿ya? O no, mejor, ya, si es que no, la palabra yo la voy a agregar
a una frase, ¿ya? ¿Y dónde voy a tener la frase? Voy a crear una variable acá arriba que se llame frase, donde voy a ir agregando todo. Entonces, cita, yo lo voy a tener que agregar a la frase. Entonces, frase más igual cita, y le voy a poner un espacio acá en blanco para que no se vea todo pegado. Y acá lo mismo, si es que la palabra es distinta de Akun, también voy a agregar la palabra. Entonces voy a decir frase más igual palabra, con un espacio después, perdón, más un espacio. Y con eso yo debiese después al último, cuando ya quede todo listo, es decir, cuando ya me ingresen el código secreto, eh, tengo que mostrar el mensaje. Entonces sería, el mensaje es, dos puntos, coma, y le paso frase. Y con eso estaríamos listos. A ver, veamos si funciona esto. Tengo un invalid syntax y me faltó un más. Veamos acá. Entonces, ingrese código. Vamos con A, C, Z, A, R, L, T, P, O. Después A, X, R, U, A, T, G, R, 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 E, O, B, 776199 68556 y NQEC. El mensaje es Plaza Vergara 1530. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con el ejercicio? Veamos el programa. Existe un flag que está en verdadero, ¿ya? Entonces yo acá le voy a decir, mientras el flag sea verdadero, sabemos que es verdadero, por lo tanto entro al ciclo. Le pido el código al usuario. Le pedimos el código, perfecto. Nos preguntamos, ¿existe un dos puntos? No, por lo tanto se desencripta como palabra. Saco la palabra, palabra código, si la palabra es distinto de Akun, hago el flag false. La palabra, sabemos que esta no era Akun, ¿ya? La última es Akun. ¿Cómo lo sé? Porque A-C-U-N, ¿ya? Entonces, como va al else, le sumo la palabra, ¿cierto? Le sumo la palabra. Listo. Vamos de nuevo al flag. ¿El flag está en verdadero? Sí. Le pido el código. El código es esto, que era Vergara, ¿cierto? Lo desencriptamos como una palabra. ¿Por qué? Porque no tiene el dos puntos. Lo mismo, ¿es igual a Kun? No. Por lo tanto, voy al else, lo sumo. Vamos, Plaza Vergara. Ahora, esto es una hora. ¿Tiene un dos puntos en el código? Sí, sí lo tiene. Por lo tanto, lo desencripto como hora. Llamo a la función, lo sumo, obtengo la hora, la sumo, listo, la sumo acá. Después, no entramos al else porque entramos al if, vamos de nuevo al flag. El flag está en true, sí, no ha cambiado nada, le pido el código, es este, no tiene un dos puntos, por lo tanto lo trabajo como palabra, y acá sí es igual a Kun, por lo tanto flag va a ser falso. No entro al if, entro al while, no. Rompo el while, ¿por qué? Porque el flag va a estar en false, y muestro el mensaje. El mensaje es, tarará, Plaza Vergara 1530. Eso sería. ¿Todo bien? ¿Les quedó claro? ¿Todo bien con ese último? Sí, Sí, pero todo ¿me bien. podríais mostrar un poco el código, por favor? El último. Eso Ah. se cobra aparte. Sí, espera, dame un segundo. ¿Qué parte? Igual se los mando si quieren en un rato más. Pero ¿cuál Ya, parte? sí, porfa. Ah, La ya, se los mando. parte última del guay. Eso. Si quieren se los mando al tiro por el chat. Aunque no sé si les llega como con las indentaciones. A ver, veamos. Si se les pega como... Oh, no lo puedo pegar. No, no importa. Ahí se los mando. Por correo. Eso. ¿Alguna pregunta respecto al ejercicio? ¿Qué les pareció? ¿Difícil? ¿Fácil? O sea, no sé, igual hay cosas que me cuestan aún, pero mejor que antes. Qué bueno. Les recomiendo que lo hagan de nuevo. Lo mismo que hicimos hoy día, los ruteos sobre todo, para que queden expertos en ruteos, háganlo de nuevo. El ejercicio de recién también podrían plantearlo, como por ejemplo a la Isidora se le ocurrió una forma nueva de hacerlo. Si ustedes mientras lo están haciendo se les ocurre, oye, ¿qué pasa si lo hago de esta forma? Háganlo, inténtenlo, bacán si llegan. Si es que es más largo, háganlo igual, para saber de qué se puede hacer. Y si no, se quedan con mi forma. Y si encuentran una más fácil, bacán, mejor onda, háganlo. La que yo hago no es la que es la mejor ni la más óptima, ¿ya? Yo hago la que a mí se me ocurrió, la que yo encuentro que es más óptima, pero en este caso nos dimos cuenta de que la mía no era así, po. La Isidora era mucho más fácil, ¿ya?
eso entonces, chiquillos, mañana voy a buscar un ejercicio para que hagamos como quizá un poco más a lo que, como al estilo que han sido los últimos certámenes. Y nada, pues con eso estaríamos listos. Ahí tienen mi correo, mi número, lo que quieran. ¿A qué hora sería mañana? ¿A qué hora les tinca? ¿A la misma hora de siempre? Pero va a ser online, ¿cierto? Sí, prefiero que sea online para que sí. Pero puede ser un poco más tarde porque no alcanzo a llegar a la casa en una hora. Ya, pues, hagámosla a las... ¿4? ¿Por ahí? ¿Te ¿Qué hora sirve? tengo? Ah, no, yo no tengo clase mañana. ¿O sí? No, pues no tengo clase. Ya, pues, hagámoslo tipo 5. No, ¿ustedes hablan con el resto de sus compañeros? ¿Todos tienen el mismo horario? ¿Van a estar como en una hora adecuada para todos y todas? ¿O no cachan? Que los del paralelo nunca pescan, po. Así que da lo mismo. Bueno, entonces estamos todos de acuerdo, la mayoría que asistió hoy a las 5. Yo sí, 1 de 1, 2, 3, de 5. Yo también estoy de acuerdo. Belén, Isidora, Paula. Sí, 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 sí. ¿Sí? Sí, perfecto. Mayoría gana. Así que esto es una democracia. So, what we all say, it goes. Vamos entonces. Ya, mañana a las 5 nos vemos. En este mismo canal, el mismo link. Igual se lo voy a mandar de nuevo. Pero ahí nos vemos. 17 horas. Ya. Eso, chiquillos, estamos listos.